Hola, soy la doctora Silvina Conti de Corrientes, Capital, Corrientes, Argentina, y hoy voy a hablar de ayudas ópticas y no ópticas para baja visión. Pertenezco a la Fundación Baja Visión Corrientes y también a la Sociedad Panamericana de Baja Visión. Agradezco en esta oportunidad a Oftalmo Córdoba por la convocatoria a participar y sobre todo por incluir a la baja visión en el temario de los temas que se van a presentar en este evento. El tema que voy a tratar son ayudas ópticas. ¿Qué son las ayudas ópticas? Son los medios o herramientas que utilizamos para optimizar el funcionamiento de la función visual en nuestros pacientes que tienen baja visión. Estas amplían el tamaño de la imagen que se produce en la retina. Si nosotros logramos ampliar el tamaño de la imagen retinal, se logra enviar una mayor cantidad de información al cerebro. Vamos a ver cuáles son los sistemas de magnificación. Los sistemas de magnificación son 4. La magnificación por ampliación del tamaño relativo, magnificación por disminución de la distancia relativa, por ampliación angular, o la magnificación por proyección y electrónica. Vamos a ver, por ejemplo, de qué se trata la magnificación por ampliación del tamaño relativo. Ni más ni menos consiste en aumentar el tamaño real del objeto. Si nosotros duplicamos el tamaño del objeto, también vamos a duplicar el tamaño de la imagen retinal y por lo tanto la agudeza visual va a ser duplicada. La ventaja de este procedimiento es que permite una lectura cuando nosotros queremos realizarla a una distancia normal. Y sin embargo, entre las desventajas se encuentran que el peso es mayor porque tenemos que ampliar el objeto y la incomodidad por ahí de un objeto de mayor tamaño. Fíjense en esta imagen. Si yo duplico el tamaño de la imagen, también voy a lograr duplicar la agudeza visual. Así como figura en esta imagen, donde vemos una imagen mucho más pequeña, con una letra pequeña, una imagen de doble de tamaño, la letra en consecuencia será del doble de tamaño. Acá vamos a ver ejemplos prácticos. Vamos a ver un teclado de una computadora, eh, de una computadora donde podemos ver que el tamaño de los objetos, de los números, es muy grande, fácilmente reconocible porque hemos aumentado el tamaño del objeto para nuestro paciente con baja visión. También podemos evaluar el tamaño de la mano del paciente en relación con un teclado donde están aumentado el tamaño del objeto, en este caso las letras. Y por otro lado podemos ver una aplicación bajada en un celular, que sería en este caso el Claria Zoom, que permite magnificar los iconos de las distintas aplicaciones, que hace que sea mucho más fácil y accesible para el paciente con baja visión. Existen una gran variedad de ayudas ópticas. Acá vamos a hablar de algunas para poder reconocer, por ejemplo, los telescopios, los microscopios, los telemicroscopios, que son los telescopios de punto próximo, las lupas y también los sistemas electrónicos de ampliación proyectiva. Los telescopios utilizan el principio de magnificación por ampliación angular. Son herramientas ópticas que se utilizan específicamente para visión de lejos. Deben usarse con la corrección del paciente, ya sean anteojos o con lentes de contacto. Requieren buena iluminación del ambiente, pueden ser mono o binoculares, pueden ser manuales o pueden estar montados en anteojos. Existen diferentes tipos. El Galileo, en el cual el objetivo, que es la lente más alejada del ojo del paciente, es un lente convergente y la lente ocular es una lente divergente. Las imágenes son derechas, se utilizan para lograr magnificaciones tal vez no tan grandes y el campo visual no está delimitado. El telescopio tipo Kepler son dos lentes convergentes, las imágenes resultan invertidas, la magnificación es mayor que el de Galileo y el campo visual se encuentra limitado. Acá vamos a ver imágenes de diferentes tipos de telescopios, vamos a ver distintos tipos colocados, ahí vemos por ejemplo algunos manuales donde el paciente lo puede cargar en la mano y sin embargo también
pueden ser incorporados en los anteojos o gafas del paciente. Los telescopios montados en gafas pueden estar colocados en una porción central o en una superior. Cuando están en la porción central son permanentes, cubren toda la lente, se usan para actividades preferentemente estáticas y muy concretas, no se puede mirar por fuera del telescopio y deben estar colocados sobre la corrección del paciente. Los que se colocan en la parte superior de la corrección del paciente sí son los que permiten desplazamiento, mejoran la agudeza visual, pero producen una restricción del campo perceptivo. Las ventajas es que son relativamente fáciles de usar, obviamente son de fácil traslado, tienen esa posibilidad extra de usarlo en la mano o de montarlo en las gafas si es que el paciente prefiere, o hay pacientes que tienen problemas de prensión o de motilidad donde le resulta prácticamente imposible poder sostenerlo en las manos y son livianos. Sin embargo, entre las desventajas se encuentran el costo, la percepción que refiere el paciente de movimientos exagerados de los objetos fuera del telescopio cuando lo está utilizando, la restricción del campo perceptivo, y no debemos olvidar que cuanto mayor es el poder dióptrico, mayores inconvenientes a veces de adaptarse y luego de ver por fuera del telescopio. Los microscopios son un sistema de lentes convergentes, minimizan las aberraciones, se usan a una distancia de 25 centímetros, utiliza el principio de magnificación por disminución de la distancia relativa y pueden ser monofocales, bifocales, de cristal, plástico, asféricos, esféricos, de una o varias lentes. Las ventajas es que son estéticos, son más pequeños que los telescopios, permiten las manos libres, el campo visual mayor que los telescopios y lupas, y son cómodos para periodos de lectura largos y escritura. Entre sus desventajas se encuentran que la distancia de trabajo es muy corta, produce cierta fatiga, a veces la posición para poder utilizarlos y poder ver es un poco incómoda, que requiere la utilización de atriles o sillas más cómodas, iluminación adaptada, etc. Requiere a veces movimiento también de la cabeza y de los brazos. A veces esta coordinación resulta un poco compleja en poder aprenderla y no se pueden realizar desplazamientos con ellos. Vamos a ver imágenes, no es conveniente para los desplazamientos y ahí vemos pacientes utilizándolos para una distancia de 25 centímetros junto con un atril. Los telemicroscopios son telescopios para distancias cortas. La distancia operativa es mayor que la del microscopio y se pueden adaptar a gafas y también para visión de lejos. Ahí vemos también imágenes de pacientes utilizándolos en la visión de cerca. Las lupas son las ayudas ópticas que utilizamos para la visión de cerca. Es un lente o grupo de lentes convexa, aumenta el tamaño de los objetos, deben utilizarse con la corrección de lejos. Nunca nos debemos olvidar que cuanto mayor poder de aumento, mayor poder dióptrico, lamentablemente restringimos el campo visual. Y es la suma, el poder dióptrico que logramos de la magnificación de la corrección del paciente más la lupa que estamos usando. Ahí vemos una gran variedad de lupas, son relativamente económicas, fácil de acceder. Fíjense, acá vemos lupas de mano, lupas de apoyo, lupas con luz, sin luz. Obviamente, en la práctica y en la rehabilitación de ese paciente va a estar definir cuál es la óptima para ese paciente. Acá vemos, por ejemplo, lupas con luz, lupas con apoyo, por ejemplo, para ciertas actividades como la que vemos del lado izquierdo, y vamos a ver acá un niño que utiliza su corrección en los anteojos y está leyendo con una lupa de mano y luz. Fíjense cómo se pueden combinar perfectamente diferentes, tanto la corrección como una ayuda óptica en este caso. Nunca debemos olvidar que si aumentamos la magnificación, se va a disminuir el campo perceptivo y en consecuencia, si ponemos menos magnificación, el campo perceptivo de ese paciente va a ser mayor. Entre las ventajas que tiene la utilización de las lupas
es que la distancia de visión, en el caso de la actividad de cerca, es relativamente normal. Son fáciles, relativamente fáciles de manejar y entrenar. De hecho, ya tal vez sea la primera aproximación en la rehabilitación en niños muy pequeños. Podemos hablar ya de niños de 2 y 3 años, empezándolos a entrenar con la utilización de lupas. Práctica para campos reducidos, útiles para pacientes con problemas motores, sobre todo en las lupas esas que hemos mostrado que tienen soporte, y también son útiles para lugares con poca iluminación en el caso de que nosotros tengamos una lupa con luz. Sin embargo, entre las desventajas se encuentran la necesidad de la utilización de las manos. Tenemos que enseñar al paciente a mirar perpendicularmente porque pueden tener aberraciones periféricas, requiere el uso de los anteojos y nunca debemos olvidar que el campo visual es más reducido en relación a los microscopios del mismo poder dióptrico. ¿Cómo hago para decidir entonces cuál es la mejor ayuda óptica después de todo esto que comenté para mi paciente? Es fundamental la rehabilitación visual en estos pacientes. Nunca decidir o definir el oftalmólogo solo cuál es la ayuda óptica que sería la mejor para ese paciente. No nos olvidemos que la baja visión se trabaja en un equipo interdisciplinario y multidisciplinario donde sí o sí deberemos contar con un rehabilitador visual que nos ayude a poder determinar cuál es la mejor ayuda óptica para ese paciente de acuerdo fundamentalmente a sus requerimientos. Fundamental de inicio para la visión de cerca, determinar la agudeza visual y la compensación de 4 dioptrías o similar. Calcular la potencia que nosotros deberemos darle a ese paciente para la visión de cerca, pero deberemos considerar fundamentalmente cuáles son las tareas que el paciente está necesitando ver. Por eso nos consulta, por ejemplo, el paciente quiere leer, quiere enhebrar la aguja o quiere realizar otro tipo de actividad en la visión de cerca, quiere tejer, quiere coser. Evaluar en el caso de la lectura el tamaño de la letra impresa que el paciente necesita ver para cada tarea propuesta. También deberemos considerar la iluminación. No nos debemos olvidar que en algunas situaciones, cuanto más iluminación nosotros ponemos en el ambiente, disminuye la agudeza visual. Nuestros pacientes tienen mucha fotofobia y tienen alteración de la percepción del contraste. Entonces, tenemos que considerar esos parámetros en la valoración, así también como la velocidad lectora, que puede ser que se encuentre alterada no solo por la misma baja visión, sino también como otros factores como la presencia de escotomas paracentrales o falta de práctica. Considerar también siempre la capacidad de lectura de octotipos separados o frases. Usar el tiposcopio, que ya lo vamos a ver más adelante. También adaptar siempre ese requerimiento de poder dióptrico a la necesidad de la visión del paciente y también evaluar la posición del paciente, ya sea de la cabeza, de la espalda respecto del texto, porque en algunas situaciones, como lo hemos nombrado, es necesario la utilización de atriles para que sea más placentera la lectura de nuestros pacientes. Respecto de la agudeza visual de lejos, básicamente lo mismo. Tenemos que determinar qué es lo que el paciente quiere ver, qué actividad quiere realizar. Determinar la magnitud de la ayuda óptica que vamos a poder utilizar, hacer pruebas con telescopio, determinar qué tipo, por ejemplo, de telescopio le es útil, si el paciente puede tomarlo o no, y considerar también la iluminación, el campo visual, el tamaño del objeto, etc. Existen también, más allá de lo que estuve hablando, las ayudas no ópticas. Las ayudas no ópticas son todas aquellas que favorecen la utilización del resto visual o que potencian el rendimiento de las ayudas ópticas y electrónicas. Hay una amplia variedad de ayudas no ópticas, como vamos a ver, y en esta clasificación, por ejemplo, podemos pensar que existen algunas que sirven para controlar los problemas de deslumbramiento con los filtros para baja visión con diferentes niveles de absorción, para la lectoescritura, por ejemplo, guías para firmar, rotuladores, papeles pautados, atriles, etc.
materiales de costura como enhebradores, cintas métricas con marcas, agujas con cabeza hundida, relojes, despertadores, avistadores de tiempo adaptados a braille y también sonoros. Fíjense cómo hay otros instrumentos, otras herramientas que tal vez escapan de lo netamente óptico, pero que pueden a nosotros ayudarnos para potenciar esa capacidad de nuestro paciente con baja visión. Ayudas para el desplazamiento, fundamentalmente los bastones de movilidad, etc. Vamos a ver algunas. Vamos a ver, por ejemplo, aquellas que se encargan de disminuir el deslumbramiento y la fotofobia. Entre ellas se encuentran los filtros polarizados, los filtros naranjas, rojos, amarillos, el agujero estenopeico, los protectores laterales o viseras y los instrumentos para la utilidad del campo visual. Vamos a ver los filtros solares, los filtros polarizados. Son anteojos donde al incluir este tipo de filtro, que incluso puede tener la corrección del paciente, mejoran la fotofobia, que justamente es uno de los síntomas que presentan los pacientes con baja visión. También mejoran la sensibilidad al contraste. Obviamente estos pacientes lo debemos considerar dentro de nuestro consultorio con la iluminación ambiente y también fuera. Solamente dejan pasar la luz en un plano. Tenemos los filtros para baja visión, que filtran la gama de longitudes de onda corta, ultravioleta y la gama de los azules, disminuyen el deslumbramiento y mejoran la sensibilidad del contraste. Ahí vemos casos de un niño muy pequeño, o sea, los dos extremos de la vida, pacientes de tercera edad utilizando filtros y niños muy pequeños con filtros con corrección o sin corrección. En el caso de los adultos, como se ve en la imagen, pueden colocarse sobre la corrección del paciente y la estructura, como vemos en la imagen, de este armazón impide o disminuye el ingreso de luz no solo en la parte frontal, sino también en la parte lateral para disminuir de esa manera el encandilamiento y el deslumbramiento que es bastante común en los pacientes con baja visión. Los estenopeicos y viseras también son ayudas no ópticas que permiten minimizar la entrada de luz cuando el paciente justamente tiene problema de dispersión, tienen sin embargo reducción de la visión periférica y también se pueden complementar, por ejemplo, con un filtro con un gorro con visera. Los instrumentos auxiliares para la utilización del campo visual siempre requieren rehabilitación en orientación y movilidad. Estos se utilizan para pacientes con alteraciones campimétricas que, sobre todo en el campo inferior, que son las que generan gran inconveniente en el desplazamiento de los pacientes, y no nos olvidemos que estos campos visuales disminuyen a la noche considerablemente. Se utilizan los telescopios invertidos y las gafas con espejos para hemianopsia. Por ejemplo, acá vemos uno, el Retina Plus, que se utiliza para pacientes con defectos campimétricos. El bastón de desplazamiento es una herramienta que se utiliza para los pacientes con baja visión. Son aquellos, específicamente aquellas que se requieren para los pacientes que tienen eh, apoyo, necesitan apoyo para su desplazamiento y requieren entrenamiento en orientación y movilidad. Existen también los bastones inteligentes que no solo permiten la percepción digamos, en el piso donde se va desplazando el paciente, sino también se pueden detectar a través de este nuevo sistema que fue creado en Turquía, detectar obstáculos que se encuentren por encima de los niveles del pecho y de la cabeza a través de un sistema de sensor ultrasónico. No nos debemos olvidar que el bastón verde es el que se utiliza para personas con baja visión, como que el blanco para las personas ciegas y el blanco rojo para personas con sordoceguera. También, entre otras ayudas no ópticas, están los atriles, como ya lo nombré, y vemos acá en distintas utilizaciones, en algunos casos con luz, ahí vemos una paciente utilizándolo para la visión de cerca, el tiposcopio, como nombré anteriormente, que no es nada más y nada menos que una pequeña ventana que aísla
una pequeña parte del texto, lo aísla del resto y que se sabe que los pacientes de baja visión que sufren de fenómeno de apiñamiento, esta pequeña herramienta muy sencilla le hace mucho más fácil identificar parte del texto que quieren leer. Por ejemplo, otra ayuda no óptica es el detector de niveles de líquido, que es un sistema sonoro que chequea cuando el nivel del líquido se encuentra cerca del borde del vaso o de la copa y da una señal audible. Esto es bastante útil cuando el paciente, por ejemplo, carga algún líquido para que no se salga del vaso o si es caliente que no lo queme. Vajilla, fíjense los colores con alto contraste, que son los que nosotros debemos indicar a la familia que debe utilizar los pacientes con baja visión. Más colores para el hogar, recordemos que ellos perciben fácilmente el alto contraste, así como vemos acá, un contraste alto entre unas paredes de color rojo y los marcos blancos o verde y amarillo. Utilicemos los colores complementarios, enseñémosle al paciente a utilizar los colores complementarios que son más fácilmente detectables en estos pacientes. Finalmente, y como conclusión, deberemos recordar que la magnificación y el aumento del campo perceptivo son herramientas fundamentales en la rehabilitación visual y en la baja visión. No existe una ayuda óptica ideal y eso es muy importante de recordar. Sin embargo, existe la ayuda óptica ideal para cada paciente. Me quedé sin... Ay. Conclusiones. La magnificación y el aumento del campo perceptivo son herramientas fundamentales para la rehabilitación visual y la baja visión. No existe la ayuda óptica ideal y eso es muy importante reconocerlo. Existe la ayuda óptica ideal para cada paciente en particular. Y por último, debemos comprometernos a participar y acompañar a nuestros pacientes con baja visión a cada paso de su vida en sus requerimientos, inquietudes y necesidades. Esta es la bibliografía que he trabajado en esta presentación y muchas gracias.